Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo debate ha comenzado en varios sectores de Honduras después de que un grupo de congresistas en Estados Unidos enviaran una carta al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, a quien le exponen su preocupación por lo que acontece en el país, donde se plantea un riesgo creciente de inestabilidad en la región. En concreto, les pedimos que protejan los intereses y las inversiones estadounidenses de la expropiación en Honduras. Es fundamental defender y hacer cumplir el Estado de Derecho, tal y como exige el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, incluyendo a través de las protecciones a los inversionistas en los tratados como el proceso de solución de controversias entre inversores y estados, señala el escrito. Nuestras preocupaciones se derivan de las recientes acciones de la presidenta hondureña Xiomara Castro de tomar decisiones políticas que efectivamente nacionalizan la inversión estadounidense en el país. La administración de la presidenta Castro ha tomado medidas para eliminar las zonas de desarrollo económico y empleo sedes hondureñas, amenazando las inversiones estadounidenses y violando la garantía de estabilidad jurídica de 50 años bajo el CAFTA, dicen los congresistas. Permitir una expropiación injusta no solo viola principios jurídicos de larga data en el corto plazo, sino que también es probable que frene cualquier otra inversión empresarial estadounidense en Honduras. De hecho, como el mundo está observando la falta de protección de los intereses de Estados Unidos, en este caso, puede envalentonar a otras entidades extranjeras a atacar las inversiones estadounidenses. Son parte de las inquietudes de los norteamericanos. En Honduras las reacciones no se han hecho esperar. El expresidente de la República y asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales en su cuenta de Twitter expuso lo siguiente: es un principio universal, la independencia, soberanía e integridad territorial de los países está sobre el capital. Las contradicciones surgen en el propio Estados Unidos, unos senadores a favor de sede y otros en contra. Reafirmo mi posición antiimperialista y a los vendepatria les recuerdo el dicho de mal paga el diablo a quien bien le sirve. Asimismo, otros sectores expresan que en realidad esta carta es producto del lobby que están realizando algunos inversores que aseguran se están viendo afectados. 33 congresistas ya se habían pronunciado y escrito al secretario de Estado Blinken contra procedimientos como la demanda de las sedes, así que el lobby que pagan los que demandan buscan el apoyo de congresistas para defender ese régimen aberrante, expresó el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Los congresistas de Estados Unidos, algunos han pedido al gobierno proteger inversión de empresarios en este país. Tengo tres distinguidos invitados. Está el abogado Jorge Colindres, que es el secretario técnico de Próspera, sede en Roatán, aquí en el país. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí y hablar con el pueblo hondureño de un tema tan importante como es la protección de la inversión extranjera y nacional en el país, porque es un requisito indispensable para que podamos salir de la pobreza. Gracias. También está conmigo don Alejandro Arón, economista y catedrático universitario. Bienvenido. Sí, buenos días en esta bonita mañana, Raúl. Saludos al público en general y un tema bastante beligerante, conflictivo, pero bueno, vamos a ver qué sale de esta discusión para beneficio del país. Gracias, el honorable diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Cortés, abogado Ramón Barrios. Bienvenido. Muchas gracias, sobre todo por lo de honorable. Eso tiene que ganárselo uno, creo yo. Y a veces a uno se lo anteponen de entrada. Yo creo que al final del ejercicio nos ganamos si fuimos honorables o no. Pero muchas gracias por el adjetivo calificativo. No, agradecerle también estar esta mañana y debatir con los apreciables amigos, el abogado Jorge Colindres, paisano mío de San Pedro Sula, y el licenciado de Economía Alejandro. Mucho gusto, muchas gracias. Bien, paisano. Me hizo recordar el abogado Barrios a mi buen amigo Marco Antonio Andino, que Dios lo tenga en su gloria, Marco,
A todo él saludaba siempre honorable, y eso ha sido una tradición a lo largo de los años en el Congreso Nacional, decirle así a los que es una posición honorable, que el pueblo lo elija a uno para representarlo, hablando de diputados. Esa carta enviada al secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, de que hay expropiaciones en Honduras. Ayer decía, y buscame ahí, lo que decía Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, sobre este tema. Dice que es un lobby que están haciendo en Estados Unidos. Abogado Jorge Colindres, usted es secretario técnico de Próspera. ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, bueno, en primer término, creo que esta carta refleja una preocupación bipartidista. Son 14 congresistas del Partido Demócrata, 3 del Partido Republicano que la firmaron en esta ocasión. Anteriormente, otro senador demócrata había firmado una carta manifestando su preocupación por el tema de las expropiaciones en Honduras. Y esto creo que es algo de interés nacional para los Estados Unidos y que debe abarcar y abarca, por lo que estamos viendo, a ambos partidos, demócrata y republicano, como es la protección de inversión estadounidense en el extranjero, específicamente en Honduras, en donde el gobierno actual, pues lamentablemente ha realizado y está ejecutando una serie de actos que son ilegales y que constituyen... el gobierno actual está haciendo actos ilegales. Correcto, está realizando actos ilegales que constituyen una expropiación de inversión estadounidense en el país. Y eso obviamente preocupa porque, y vamos a hablarles un poquito de la situación. Una vez que los inversionistas se establecen en el régimen sede, ellos vienen con una serie de garantías. Tienen garantías a la estabilidad legal por un periodo mínimo de 50 años. Tienen derechos que todos tenemos, como es el derecho a la no retroactividad de la ley. Entonces una derogatoria no puede afectar relaciones jurídicas consolidadas antes de la derogatoria, como es la formación y operación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Cuando el gobierno lo deroga, la postura oficial que ha manifestado es de que las sedes no existen, que no las van a respetar, y entonces eso por sí constituye una expropiación ilegal de inversiones. ¿Qué otras acciones han realizado? En el caso específico de Próspera Sede, como una forma de revanchismo por el tema de la demanda que interpusieron algunos o los principales inversionistas ante el CIADI, que es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, le han quitado el servicio aduanero. Es decir, Próspera Sede tiene un contrato de servicio aduanero con la Administración Aduanera de Honduras, vigente, y que de forma ilegal le han quitado el servicio aduanero, y las empresas en la sede de Próspera ya no pueden importar y exportar. Eso es una acción ilegal que constituye, a la luz del derecho internacional, una expropiación de inversión no compensada y que no sigue el debido proceso. Próspera tenía su propio sistema aduanero, entonces. Tenía un contrato de servicio aduanero con la Administración Aduanera Nacional y tiene un puesto aduanero que es para el control de mercancías, para los procesos de importación y exportación. Ese puesto estuvo funcionando aún posterior a la derogatoria. Se derogó la ley orgánica y estuvo funcionando porque por las garantías de estabilidad jurídica. La ley dice que de ser derogada se mantendrá en vigencia por el periodo establecido en el contrato de estabilidad jurídica, que es hasta el 2064. Entonces la Administración Aduanera siguió trabajando con nosotros y siguió procesando las importaciones y exportaciones de las empresas en régimen sede, pero una vez que en diciembre se interpone la demanda por el principal grupo de inversionistas en la sede, ya le quitan el servicio aduanero. Y esa es solo una de múltiples acciones. Otra ha sido el bloqueo del sistema financiero nacional, es decir, por presiones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se le han cerrado las puertas a varias de las empresas en el régimen sede en el sistema financiero nacional, y esto es por presión gubernamental. Además de, mire, una de las experiencias más lamentables que tuvimos, nosotros nos dedicamos a la atracción de inversión extranjera. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo convencemos que personas, principalmente en Estados Unidos, vengan a poner su capital acá en Honduras? Y la sede lo que les ofrece es condiciones de estabilidad y condiciones más competitivas de gobernanza. Esa es la misión y esa es como funciona el régimen. Entonces nosotros trayendo inversión, vinieron muchos emprendedores de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Guatemala, de México, y todos se formalizaban adentro de la sede y aperturaban cuentas bancarias en el sistema financiero nacional y empezaban a operar y estaban pidiendo financiamientos para desarrollo de torres y se estaban negociando y todo.
Pero con la entrada del nuevo gobierno y por presión de la Comisión de Bancos, se le han cerrado más de 60 o 70 cuentas bancarias a estos empresarios, y eso también constituye una violación al CAFTA, porque el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, le establece claramente que la provisión de servicios financieros a las empresas inversionistas estadounidenses y igual a los otros tratados comerciales del resto del país debe hacerse sin discriminación. Pero efectivamente hay una discriminación, que le cierran las cuentas bancarias solo porque está con el régimen sede, que le niegan los financiamientos solo porque está con el régimen sede, y eso constituye también un acto ilegal de expropiación, porque cuando hablamos de expropiación tenemos dos tipos, la expropiación directa y la expropiación indirecta. ¿Esto qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Una expropiación directa o una expropiación indirecta? Es una expropiación indirecta que... decir que el gobierno de Honduras está haciendo una expropiación es fuerte, ¿no? Claro, y no soy el único que lo está diciendo. Si solo este año tienen 6 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el centro de arbitraje del Banco Mundial, tienen 6 demandas por actos que constituyen una expropiación a la luz del derecho internacional. Una expropiación directa es cuando el gobierno viene, le agarra un bien y le quita la titularidad del mismo. La expropiación indirecta es cuando el gobierno realiza una serie de acciones sistemáticas que perjudican el valor de su inversión y que tiene un efecto casi similar o igual al de una expropiación directa. En este caso, si los inversionistas tienen derecho a tener el puesto aduanero, si tienen derecho a la estabilidad legal por 50 años, si tienen derecho a acceder al sistema financiero nacional sin discriminación, y el gobierno les está quitando este derecho, eso es una expropiación. Y eso es una expropiación ilegal, y por eso están las demandas, y por eso los congresistas han manifestado su preocupación, ¿verdad? Porque un gobierno que expropia es ilegalmente, ¿verdad? Sin compensación ni debido proceso, es un gobierno que pues condena a todo el país a la pobreza y que impide y bloquea el ingreso de nuevos capitales al país. Y posteriormente les contaré otra historia de inversiones que el gobierno pues ha bloqueado y que no ha dejado que entren al país. Doctor Arones. Es completamente falso, y es muy delicado hablar de expropiación porque se ha entendido que era una expropiación directa, y todas las negociaciones que se hicieron mientras la ley de la sede estuvo en vigencia, pues hay un debido proceso para determinar la validez de las acciones que se tomaron y los compromisos que adquirió Próspera. Lastimosamente fueron enamorados por el gobierno de turno, y la ley daba una serie de beneficios. Inclusive en el artículo 28, quien habla de expropiación en la misma ley de las sedes, en su artículo 28 habla de la expropiación por parte del Estado a través de las sedes, y habla ahí de un mecanismo de indemnización. Entonces es una gran contradicción que se diga que hay una expropiación y que se entiende que es directa cuando usted lo manifiesta que es indirecta, y eso es bastante cuestionable. Lastimosamente se ve que todavía los tentáculos de la corrupción están todavía latentes, están vivos, porque tienen la capacidad, estos grupos económicos, de llegar a hacer un lobby en Washington y acusar al gobierno de Honduras de que se está realizando expropiaciones. Y lo que están generando ustedes más bien es un ambiente de incertidumbre. Están más bien, esa acción de los congresistas, que es una pequeña minoría, ellos son prácticamente un granito de arena en un desierto. Mire, lo que están generando más bien es, a ustedes lo que están haciendo es ahuyentando el capital y la inversión, porque la serie de medidas fiscales que se están tomando, que se han tomado en este gobierno, como este proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, ahí le garantiza todos los derechos, y perfectamente Próspera puede migrar a los nuevos regímenes como el RINDE y las zonas francas. Los beneficios fiscales, si se trata de beneficios fiscales, ahí están, ahí van a estar, y perfectamente se pueden acoger a ese régimen. Lo que pasa es que la ley era tan fantástica que le daba derecho, inclusive según el artículo 29 de la Ley de las Sedes y otros artículos, que le daba autonomía fiscal para el recaudo de impuestos, para determinar la alícuota y las tasas que iban a cobrar. Inclusive, las sedes le daban derecho a poder definir su sistema, el sistema de salud, sistema educativo, o sea, de justicia, exactamente, y que podían seguir la tradición jurídica de otros países, por ejemplo, el sistema jurídico inglés, aplicarlo. O sea que lo que estaba promoviendo eran estados dentro del Estado de Honduras, una violación inminente, una violación descarada, una aberración jurídica donde se violaba la soberanía, y actualmente no se está respetando al soberano.
El soberano, el pueblo eligió un gobierno democrático con una gran mayoría para que venga una minoría de políticos americanos a cuestionar, y no solo eso, y el acto de irresponsabilidad que comete también la embajada americana. Yo soy economista independiente, no represento al gobierno, eso que quede claro, y soy docente universitario, pero sí hay un grado de injerencia política de parte de la embajada americana. Y la embajada americana, y aquí lo que se está velando son los intereses del capital americano, pero no saben el daño que están causando al alejar otro tipo de inversiones. Que ustedes hayan hecho compromisos de inversión viendo el ambiente y la posibilidad de lo que se venía, porque ustedes saben que esa ley era constitutiva y violatoria de la misma Constitución de la República y de los derechos de los hondureños. Entonces, es preocupante porque se mandan malas señales al extranjero y están provocando el efecto contrario. Sí. Abogado. Bueno, yo quisiera... Le digo algo. Sí. Cuando participó el abogado Jorge Colindres, lo vi como lo quedaba viendo. Sí. Hasta sorprendido, en algún momento lo vi. Sí, totalmente sorprendido, porque con el abogado Colindres somos colegas, abogados, tenemos la misma formación, y sabemos que, digamos, cuando hablamos de expropiación, se necesita una sentencia por parte de un órgano jurisdiccional o un laudo, como es la decisión de un árbitro o de lo que establece el abogado Colindres. El Estado de Honduras y el actual gobierno, quiero negar rotundamente, ha expropiado ni directa ni indirectamente ninguna empresa. El Estado de Honduras y el gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro respeta la inversión pública, internacional y nacional, y en ningún momento durante este año del ejercicio de la presidenta Xiomara Castro se ha hecho ni una tan sola expropiación, directa o indirecta, por parte del gobierno. Eso es lo primero que tengo que decir. Segundo, que hay que entender que, que se hace lobby en los Estados Unidos. El lobby o el cabildeo en los Estados Unidos es una figura que está amparada por la legislación norteamericana, y normalmente cuando salen este tipo de pronunciamientos o cartas dirigidas, en este caso, al Departamento de Estado, a su titular, es porque normalmente los cabilderos han hecho aportaciones a las campañas de los congresistas o los senadores que firman este tipo de documentos. Tercero, negar. Es decir, yo aquí quiero decir que estos senadores o congresistas, mejor dicho, y un senador de los Estados Unidos desconocen que Honduras es un país soberano, independiente, y que hay un Estado de Derecho aquí en Honduras que hay que respetar. Y sobre todo, y yo quiero mostrarlo públicamente, este es el pacto social nuestro, la Constitución de la República de Honduras. Y en la Constitución de la República de Honduras, específicamente en el artículo número 2, se establece que la soberanía, es decir, ese poder popular que nace de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, nace del pueblo, y que los órganos que ese pueblo le da vida a través de la Constitución de la República tienen limitaciones que el mismo poder soberano ha establecido. Y yo quiero, pueblo hondureño, centrarme en un artículo fundamental que va a centrar el conversatorio, la discusión esta mañana. El artículo 374 de la Constitución de la República. Tiene que ver cuándo se reforma la Constitución de la República, y esta reforma de la Constitución de la República solo puede hacerse cuando el soberano lo establece, cuando el pueblo hondureño, o sea, el poder constituyente es el pueblo y el poder constituido son los poderes establecidos a través de esta norma. Y el poder constituyente, el pueblo, nos dijo claramente en un ordenamiento al poder constituido, es decir, a los tres poderes del Estado, el pueblo nos dice: no podrá reformarse en ningún caso el artículo anterior, es decir, el artículo anterior es el 373, en cuanto se necesitan 2/3 partes de los votos del Congreso, 86. El presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional. O sea, el poder constituyente, el pueblo hondureño, el soberano, nos dijo que ni el Congreso Nacional, que ni el Poder Ejecutivo,
y ni el Poder Judicial, que son los tres poderes del Estado, podían reformar artículos llamados pétreos, porque no se pueden cambiar, constitutivos a la forma de gobierno y específicamente con lo que pasa con la sede, el territorio nacional. O sea, estaba prohibido tocar un artículo constitucional pétreo y solo quien lo pone, que es el constituyente, pues lo podía quitar. De forma irresponsable, y el abogado Colindre, qué bueno que hizo la separación entre este gobierno y el gobierno anterior, porque esta ilegitimidad, este acto inconstitucional, este acto que pasó por encima de lo soberano, pasó en el régimen anterior, cuyo presidente, coincidentemente, hoy está siendo juzgado en los Estados Unidos por presuntamente, tal como lo establece la Fiscalía de Nueva York, por traficar cocaína en los Estados Unidos. Pues este señor que está siendo enjuiciado en Nueva York se atrevió a pasar por encima de lo que establece la Constitución de la República, y con ese Congreso Nacional que estaba dominado por el partido que lo respaldaba a este señor, 2013. El Partido Nacional de Honduras, se atrevieron a reformar la Constitución que le prohíbe tocar el territorio nacional, y le dieron vida a la ley de las sedes, específicamente en el artículo 329 de la Constitución de la República. Mire, entre otras cosas, la creación de la sede violó varios principios constitucionales, violó la forma de gobierno, como decía el licenciado Alejandro Arón, porque lo que se hace es crear un Estado dentro del Estado de Honduras. ¿Y por qué estoy diciendo? Porque cuando vamos a la norma secundaria, que es la ley de la sede, resulta que le quita la potestad de ejercer la jurisdicción tal como lo establece el artículo 303, es decir, la impartición de la ley, el soberano se la dio a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte anterior delegó esa autoridad de ejercer la ley y se la dio completamente a las zonas especiales de desarrollo. Pero voy más allá, también crea su propio régimen fiscal, es decir, que sustituye al Servicio Administrativo de Rentas de Honduras, crea su propia moneda, crea su propia policía, sistema aduanero. Su sistema aduanero. Es decir, mire, realmente lo que hicieron este Congreso que aprobó la ley de la sede fue un acto criminal, y la misma Constitución establece que cometieron el delito de traición a la patria. Y solamente para terminar este primer aporte, mire, esto pasó en el año... Había habido un primer intento de la creación de las ciudades modelos, si se acuerdan ustedes, 2011, 2012, y se aprobó por parte del Congreso, siempre bajo la presidenta de este señor, el expresidente Hernández, que está siendo enjuiciado por narcotráfico en los Estados Unidos, y lo habían aprobado. Y en septiembre del 2012, la Corte Suprema de Justicia le dijo que esa creación de las ciudades modelo era totalmente inconstitucional. Y entonces es un acto de venganza, este señor que está siendo procesado en el mes de diciembre, el 12 de diciembre del año 2012, destituyó de manera ilegal a la Corte Suprema de Justicia en venganza, porque le había dicho que las ciudades modelos eran inconstitucionales. Habiendo limpiado la Corte Suprema y nombrado a incondicionales de él, inclusive el actual fiscal general del Estado, le dieron vida a la ley de la sede, violando la Constitución de la República. Así que yo quiero decir en esta primera intervención que en realidad la Presidencia de la República, el Estado de Honduras, realmente nosotros en el Congreso Nacional el año pasado declaramos inconstitucional la ley de las zonas especiales de desarrollo, vamos a ratificarlo este año, así que el Estado de Honduras no está haciendo expropiaciones más allá de la ley. Pero están claros que Próspera está funcionando. Sí, sí, y si está funcionando no han sido expropiadas, es decir, digamos que ahí hay una cuestión que no logro entender. Está funcionando con capacidades restringidas porque, como les reitero, o sea, la sede tiene una serie de garantías y características, y por decirle un ejemplo, si la ley me da a mí el derecho de importar y exportar bajo condiciones fiscales que establece la ley orgánica de las sedes, que sigue vigente y que debe mantenerse vigente por el periodo garantizado de estabilidad, que el propio Estado de Honduras lo garantizó, independientemente del
del drama político interno nacional, que yo lo conozco y que yo me he pronunciado en diferentes ocasiones al respecto de los pleitos políticos internos, pero independientemente de eso, lo que rige es lo que establece la Constitución de la República, que, abogado Barrios, ahí está el artículo 294, 329 y 303, que son los que tutelan el régimen sede, es decir, nosotros operamos al amparo de la Constitución de la República. No, ahí en su artículo yo quiero decir, 329. perdón, pero Usted me el dice que no artículo son- constitucional le establece a los poderes constituidos, inclusive al que usted dice, que es el artículo 303, al Poder Judicial, están subordinados a los artículos pétreos. Y Pero uno no de los son artículos pétreos. establece que no se pueden dar concesiones por parte de los poderes constituidos sobre el territorio. Es que no y se la está ley de dando la sede concesión. es dar concesiones sobre un artículo No, del territorio. bueno, Por lo tanto, el tenemos un reglamento queda, desacuerdo. entonces, no tiene aplicación. Mire, tenemos un Reglamento desacuerdo, los tres artículos que se reformaron no son pétreos, el 294, 303 y 329. Yo soy una autoridad hondureña, yo soy el secretario técnico de Próspera Sede, a mí me nombra el Estado de Honduras. Yo no vengo aquí en representación de los inversionistas, yo no trabajo para los inversionistas, yo trabajo para el Estado de Honduras porque el Estado de Honduras me nombró como hondureño, ciudadano por nacimiento, sanpedrano de toda la vida, y yo soy el secretario técnico que es el gobernador de la zona. A mí me toca recoger los impuestos, me toca aplicar la normativa, hacer auditorías a las empresas. Es decir, yo manejo un esquema de gobernanza que fue autorizado por el Estado de Honduras, fui nombrado por el Estado de Honduras y por supuesto se hizo de una forma que fuese atractiva para los inversionistas. Se hizo en conjunto con los inversionistas. ¿Cómo lo nombró? ¿Qué autoridad en particular ¿Cómo lo nombró? el Estado de Honduras? El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, que es un comité que provee la ley orgánica de ¿Quién las sedes. presidía ese comité? ¿Quién preside? Mire, ese comité está conformado originalmente por 21 personas, tiene una comisión permanente que está compuesta por 5 personas y esas 5 personas tienen delegadas las diversas facultades del comité y ese es el comité que me nombró. Ese comité es el que gobierna Próspera. No, este es un comité que es Que está en la ley. un ente supervisor, es un ente supervisor y es un ente contralor, porque contrario a lo que han dicho, Pero Próspera, ¿quién nombró ese comité? ¿Quién? el presidente de la República y los nombramientos fueron ratificados por el Congreso Nacional. Pero al punto que le quiero decir es que esto no es un pedazo del territorio que salió a los extranjeros, al contrario. el presidente sí. pasado. Él fue el presidente Lobo, que lo nombró al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas y fue ratificado por el Congreso Nacional. Y como la ley lo prevé, cuando hay baja densidad poblacional en las sedes, es decir, que todos los terrenos que son de dominio pleno, no habían habitantes, la ley establece el procedimiento en el que los inversionistas nominan. Y a Roatán tiene baja densidad poblacional. Los terrenos donde está ubicado Próspera Sede, sí, son territorios de baja densidad poblacional. En ese comité No estaba tenían- Eval Díaz, ¿verdad? Sí, es correcto, fue nombrado por el Ese presidente que está en de la Nicaragua, República. ahora exiliado, ¿no? Ey, mire, las autoridades, y ahora hay un montón de autoridades que están cuestionadas, incluso compañeros suyos en el Congreso Nacional, pero, a ver, yo soy un ciudadano hondureño, son las autoridades que están, viene inversión extranjera, son las autoridades que están, le guste o no le guste quien estén, pero son las autoridades que tiene el Estado de Honduras y nosotros seguimos el procedimiento legalmente establecido. ¿Cuál es ese? Que los inversionistas nominan al secretario técnico, me nominaron a mí y el gobierno de la República aceptó y me nombró. Entonces, para aclarar eso, no es un pedazo del país que lo gobiernan los extranjeros, al contrario, la gobernanza en la sede la dirige su servidor. Estoy acompañado por un equipo de profesionales, un equipo de auditores. El Poder Judicial, no es cierto que tenemos un Poder Judicial diferente, es cierto que se creó una jurisdicción especial, nunca nombraron los jueces, pero esa jurisdicción especial forma parte del Poder Judicial Nacional, ¿verdad? Y de la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de los temas legales, porque tal vez ahí no nos podemos poner de acuerdo y tenemos diferentes interpretaciones, el punto es de que efectivamente, textualmente está en la Constitución las sedes, hay un contrato de estabilidad que la garantiza por 50 años, hay un tratado internacional que provee y dice que se le garantiza a los inversionistas que los artículos constitucionales relativos al régimen sede y la ley orgánica de las sedes están garantizadas para los inversionistas por un periodo mínimo de 50 años. Entonces, si la Constitución, los contratos de estabilidad, los tratados internacionales le están diciendo a los inversionistas, independientemente de lo que de los análisis y el drama político, pero si las leyes de un país le dicen, si usted invierte acá, usted está garantizado por 50 años, ese es un derecho suyo legal y nadie se lo puede quitar, y si se lo quitan,
tiene que ser compensado, y si no es compensado es una expropiación ilegal y aún así tiene que seguir un debido proceso. Pero solo para referirme al tema de la inversión, esta carta de los congresistas, eso no es lo que está orientando la inversión. Lo que está orientando la inversión son las acciones que está realizando este gobierno. O sea, como nosotros... Solo algo, escuche al ministro de la Presidencia, a Rodolfo Pastor, que dice que es un lobby que ustedes han hecho allá en los Estados Unidos. Pues escuchémoslo y luego lo escucho. Sí, pero ellos tienen su firma de lobby, ¿verdad? No, ellos correcto. son los que están... Por favor. Efectivamente hay una carta que hemos visto circular, y lo primero que hay que aclarar al respecto es que en nuestro país y bajo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no se amenaza, no se expropia, y en ningún momento se está haciendo esa acción contra la inversión norteamericana, ni de ningún tipo, inversión nacional e internacional. Consideramos, o cómo consideramos, mejor dicho, esta carta, tomando en cuenta que se están refiriendo a varios temas. Mira, la carta es producto del cabildeo que está haciendo un grupo de interés allá en Washington. Yo conozco muy bien esa dinámica y entiendo que es en reacción a lo que también recibimos hace poco, que fue una carta que enviaron 33 legisladores norteamericanos pidiendo que no se someta a Honduras al arbitraje en el CIADI por el tema de las sedes. Entonces me imagino que es una reacción de este grupo de interés que está detrás de las sedes, y lo que yo te diría es que es muy importante que la inversión que venga a nuestro país, y a la que le damos toda la bienvenida, sea inversión que esté comprometida con respetar la ley de Honduras, con respetar los derechos humanos de las y los hondureños, y con hacer un uso responsable de los recursos naturales de Honduras. Aquí es un tema de soberanía. Nosotros vamos obviamente a defender nuestro territorio, la integridad territorial. Por eso hemos además hecho eco a una decisión unánime en el Congreso Nacional en que se derogó precisamente la ley que le daba la apertura a las sedes. En cuanto a la inversión es más que bienvenida siempre que se haga, como te digo, conforme a ley y respetando los derechos de nuestra población. Ellos mencionaban esto de que les preocupaba por la eliminación de la derogación de las sedes. ¿Cuál es la opinión que se mantiene y cómo se está avanzando también en eso, tomando en cuenta que la ratificación aún no se ha obtenido? Bueno, efectivamente, en una legislatura anterior, de manera unánime, todos los representantes del pueblo hondureño en el Congreso, en el Poder Legislativo, estuvieron de acuerdo con derogar las sedes. En este momento estamos en un escenario político distinto, estamos obviamente enfrentando una serie de estrategias de parte de la oposición de resistir muchas de nuestras propuestas, y por eso es posible que no haya un ambiente para la ratificación que efectivamente se tiene que dar. La posición oficial del Poder Ejecutivo, su comentario. Sí. Que se va a defender la soberanía, dijo Pastor. Bueno, mire, relativo al tema del lobbying, el gobierno de la República ha contratado una firma, está, creo yo, desperdiciando el dinero del pueblo hondureño y tiene una firma de lobbying. Ellos son los que tienen una firma de lobbying en Estados Unidos, para estar cabildeando y estar defendiendo, francamente, lo que yo considero que es indefendible, que es expropiar inversión estadounidense en el país, cuando lo que el país más necesita es inversión estadounidense y generación de oportunidades locales. Los ciudadanos que han invertido en el país tienen todo el derecho del mundo de peticionar al Congreso de Estados Unidos que defiendan que defiendan primeramente el Estado de Derecho, porque parte del Estado de Derecho es el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio. Es un tratado internacional entre Honduras y Estados Unidos y el resto de países que lo conforman, Centroamérica y República Dominicana. Entonces el Estado de Honduras tiene un compromiso con el Estado de los Estados Unidos de que cuando sus ciudadanos vengan al país, Honduras les va a respetar esas inversiones. Y no se las está respetando. Siempre se las ha respetado. Bueno, desde los enclaves bananeros hasta el modelo de la maquila. Bueno, pero siempre se ha respetado la inversión extranjera. Mire, Estados Unidos, inclusive en base de mentiras, invadió Irak, diciendo que tenían armas nucleares. Ahí tenemos el conflicto de Ucrania causado por Estados Unidos. ¿Y sabe qué es lo más grave? A nivel regional, que en esa carta dice que Honduras se convierte en una amenaza regional. No. ¿A dónde ha visto usted eso? Mire, ¿acaso somos una potencia militar? ¿Estamos en un proceso armamentista? No, hombre. Esto más bien desacredita, quiere desacreditar todas las acciones del gobierno de Xiomara Castro, que van orientadas, porque estos señores que hicieron ese lobby no se dieron a la tarea de conocer el trasfondo de las políticas que se han aplicado en materia fiscal,
no, en materia social, en materia energética. Ellos no se tomaron esas atribuciones. El trasfondo de la derogación de estos modelos que se inclinan a la corrupción, y hay que aceptarlo. Mire el modelo de la maquila, fue diseñado para inversión extranjera, y cuántos hondureños y cuántas familias hondureñas de allá del norte ahora son grandes maquileros y son grandes millonarios, y que ahora ya también se han metido a otros sectores, no solo a la maquila, a la banca, a energía. Entonces hay una sombra de corrupción, y el pecado fue que ustedes bailaron con el diablo y prometieron mucho. Ahora tienen ese problema con esos inversionistas, con algunas inversiones que se realizaron, pero constitucionalmente, lo ha dicho el abogado, constitucionalmente la figura de las sedes no procede porque se violó la Constitución. Mire, ahora, sí, si usted es secretario técnico y dice que la ley orgánica, usted dice que la ley orgánica dice que está todavía vigente, y usted es secretario técnico y el que maneja la gobernanza. Imagínese que, mire lo que está usted diciendo, prácticamente usted viene siendo como un gobernador, usted está gobernando un estado entre otro estado que no existe. Es un gobierno local. Entonces, mira, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Otros países del mundo, como está ¿Tiene en China, inversiones de grupos económicos? ¿Tiene usted que representa a Próspera? Sí. ¿Hay inversiones de grupos económicos ahí hondureños? ¿En Próspera? Sí, claro, sí, por supuesto. Es predominantemente de los Estados Unidos, pero claro que tenemos... ¿Sabe cuánto tiempo tuvieron ustedes de la época de Pepe Lobo para hacer promesas y hacer castillos en el aire con esta ley? Mire, esa ley... En el 2020 comenzó... Usted lee esa ley es fantástica, o sea, prácticamente es una puerta constitutiva de violación de toda la soberanía y todos los derechos, inclusive de los ciudadanos. O sea, si en una sede, que ya está derogada la ley, ¿verdad? Pero si en una sede se decide que las minorías no tienen los mismos, étnicas no tienen los mismos derechos. No es cierto. Bueno, entonces no es cierto, pero se puede dar. E inclusive hubieron antecedentes de intentos de expropiación. Yo recuerdo que leí en el periódico un caso de un señor que tenía un negocio y lo querían sacar de su negocio y expropiarle su propiedad. Pero no tiene nada que ver con Próspera Sedes ni con ninguna de las otras dos sedes que existen pero son parte del mismo modelo y se corren los mismos riesgos. Perdón, ninguna sede, nunca hemos hecho ninguna expropiación, ni nosotros ni ninguna de las otras sedes. Pero amenazas. Eso no, a nadie hemos amenazado. Nosotros por principio nos oponemos a la expropiación. Quien está realizando acciones ilegales es el gobierno nacional. ¿Cómo me va a decir que se respetan las inversiones cuando fíjese que teníamos un memorándum de entendimiento con una empresa del Reino Unido que quería traer su fábrica de unos productos, dispositivos médicos over the counter, le dice, quería traerla de China para La Ceiba, porque en La Ceiba tenemos un distrito especial también incorporado a Próspera Sede, y era una inversión de más de 25 millones de dólares para La Ceiba, que es una zona que necesita empleo, necesita oportunidad, y lo único que pedía, y vinieron los inversionistas, se reunieron con las universidades, fueron a ver los terrenos y todo, ya estaba todo listo para que viniera esa inversión. Lo único que pidieron ellos con misivas formales al gobierno es, mire, confírmeme que usted va a respetar los derechos que nos asisten, que nos asistirían bajo el régimen sedes, invertimos y traemos la inversión de 25 millones de dólares. El gobierno la rechazó, no la contesta. Se rehúsan ilegalmente a establecer un punto de control aduanero en La Ceiba, que lo necesitamos para poder traer esta empresa de China a La Ceiba, y el gobierno no la quiere. O sea, nosotros estamos trayendo inversión, hemos traído más de 120 millones, las otras dos sedes han traído decenas de millones de dólares de inversión, hemos generado empleo, hemos tenido oportunidades. Podemos estar en desacuerdo en temas de política pública, está bien, estemos en desacuerdo, debatámoslo, pero no podemos tomar acciones ilegales de decir, a mí no me gusta, entonces les voy a quitar las aduanas a estos, y que no vengan aquí al sistema financiero, y tampoco que se vaya la empresa aquí, que no venga a invertir en empresas porque no me gusta este régimen. Óigame, eso es ilegal, mire, eso es una acción arbitraria, y por eso es que los inversionistas han demandado, pero ellos no les interesa, es un tema de defensa propia, lo que les interesa es, por favor, déjenme seguir operando y trayendo inversión, y si hay que entrar a un proceso de diálogo, se puede entrar, pero el gobierno está mal asesorado, prefieren invertir recursos en firmas de lobbying, porque ellos son los que tienen contratadas firmas de lobbying, ¿verdad?, para estar en los Estados Unidos, ni siquiera tienen una defensa profesional experta para el tema del arbitraje. Óigame, son miles de millones de dólares en juego y ellos no quieren contratar abogados. Ellos así más bien empiezan a atacar, a mentir, a decir que es que el CIADI es corrupto, que hay corrupción. ¿Mienten los del gobierno, abogado? Claro, sí, mire, nos estaban diciendo la vez pasada en una conferencia de prensa, diciendo mentiras de árbitros del CIADI, óigame, son profesionales, colegas,
Estaban diciendo, bueno, que había corrupción, estaban diciendo que uno de los árbitros trabajaba para la firma Whiting Case, lo cual es totalmente falso. Estaban diciendo que hay favoritismo y preferencia del CIADI, utilizando argumentos jurídicos totalmente erróneos, hablando de la necesidad de agotar instancias jurídicas internas en el país. Eso es falso, ¿verdad? El CAFTA ya establece un procedimiento claro para el inicio de las demandas. Comienza con un proceso de negociaciones y consultas. Ese es el proceso. Si hay una diferencia entre inversionistas y el Estado, se va a negociaciones y consultas. El Estado no participó, no quiso dar la cara en las negociaciones y consultas. Entonces, después de, ¿cuánto fue? 90 días, los inversionistas tuvieron que ir a demandar porque no había respuesta. Sí, el abogado y exdiputado Rafael Virgilio Padilla quiere participar brevemente. Abogado Padilla, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Lo estamos escuchando, abogado Padilla. Bueno, yo quiero felicitar a los participantes. Creería que toda una vida es una opinión. Yo me acojo legalmente a la opinión del abogado Barrios, a quien felicito. Le mando un saludo al economista Arone, y yo quiero reconocer de que el señor Colindres es valiente, es temerario casi. Lo más importante, yo quiero tocar el punto de vista moral. Yo creo que esto no es una discusión jurídica. Lo más importante es la ética, cómo nos conducimos en la vida. Y la vida misma se construye sobre ciertos valores. Se construye en el amor a la familia, se construye en el respeto a la amistad, se construye con el respeto al trabajo y sobre todo se construye con el sentido de tener patria. ¿Qué es la patria? La patria es todo. La patria es poder circular, la patria es poder convivir, la patria es tener cierta comunicación con toda la hondureñidad. Y yo creería que el tema de la sede es un tema absolutamente impopular, porque todos coincidimos en que la sede es un abuso a la hondureñidad, un abuso a la patria, un abuso al sentido de la comunidad que todos tenemos en la convivencia. Así que yo creería que el señor Colindres es un apátrida, o sea, no tener patria. ¿Dónde está tu hondureñidad, Colindres? ¿Dónde está tu amor a la patria? ¿Dónde está tu sentido de defendernos contra la agresión que hemos sufrido durante décadas? Yo quiero rescatar los valores, quiero rescatar el sentido de la comunidad, lo que nos identifica a todos. Yo creería que una posición como la de Colindres, y de respeto, podrá tener a su opinión el derecho, pero el sentido de patria, el sentido de defender lo nuestro, ¿dónde está? ¿Cuándo estará? ¿Cómo estará? Así que yo le dejo esas interrogantes al señor Colindres y a todos los que defienden las sedes, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de dólares vive el hombre vive de dignidad, vive de prestigio, vive de lucha, vive del sentido de que tenemos, de que somos hondureños. Muchas gracias, Raúl. El abogado Rafael Virgilio Padilla. Sí, en un momento participa también el ministro asesor Milton Benítez. Sí, solo para responder rápidamente, mira, Honduras tiene el 70% de la población viviendo en pobreza. Está bien que tengamos diferencias de opinión en materia jurídica, en materia de políticas públicas, pero mi misión personal y la razón por la que estoy liderando este régimen especial de Próspera Sede es porque literalmente para sacar a la gente de la pobreza necesitamos capital.
Entonces nosotros hemos desplegado una plataforma de atracción de capital extranjero porque es lo que necesita el país para salir de la pobreza. Tenemos ahorita 4.4 millones de personas, población económicamente activa. Para darle empleos dignos a esas personas, mínimo se ocupan como 15,000 o a 20,000 dólares para cada una de esas personas. Para cada una de esas 4.5 millones de personas se ocupa mínimo una inversión de 15 a 20,000 dólares por persona para generar un empleo digno. Eso quiere decir que Honduras, para salir del hoyo en el que está, necesita traer entre 70 y 100,000 millones de dólares. Óigame, yo lo que estoy haciendo es trayendo capital, estamos aportando y tenemos una plataforma que es la más competitiva en toda América Latina para traer ese capital, y lo hemos demostrado. En plena pandemia trajimos capital, en esta y otra trajimos capital. Estamos diversificando la economía en servicios en el área de finanzas, en el área médica, en el área de construcciones verticales también. Ahorita Próspera Sede tiene la torre más alta de Honduras, afuera de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Óigame, esto es bello para Roatán, va a ser un lugar icónico. Entonces, con respecto al tema moral, pues yo creo que esa es mi misión ética, moral, es atraer inversión al país porque es lo que necesita. Con respecto al tema de la soberanía, óigame, ¿qué es un ejercicio de la soberanía? Si yo paso peleando toda mi vida, he pasado peleando con el gobierno por las decisiones equivocadas que toma, porque si tomara decisiones correctas no tendríamos el 70% de la población en pobreza. Y sabe que por más que uno debate, por más que uno mete iniciativas, se hacen unos logros, se dan unos pasos para enfrente, se dan muchos pasos para atrás, entonces no es efectivo. Entonces, ¿qué decidí yo? Bueno, como el propio Congreso Nacional reformó la Constitución y habilitó un régimen especial que le decía... Reforma que no estaba permitida. Esa es una opinión, ¿verdad? Porque esos artículos no son pétreos, ahí son interpretaciones, pero esa reforma constitucional le permite a la población hondureña decir: pucha, si a mí no me gusta cómo está trabajando el gobierno, si a mí me parece que el gobierno nacional es corrupto, es ineficiente, no ha generado condiciones, entonces ¿qué le dice? Ciudadano hondureño, usted puede crear un gobierno local, eso es un ejercicio de soberanía, constituir un gobierno local en el que usted asume, ¿verdad?, ese gobierno local, varias de las funciones que actualmente están concentradas y centralizadas en Tegucigalpa. Esas funciones se descentralizan y cambiamos el país. No es de arriba para abajo, sino desde abajo. Es decir, podemos crear sedes y crear gobiernos locales que atiendan a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Solamente dos cosas, miren. Salir de la pobreza a través de la inversión, abogado Colindre, es una falacia. ¿Y por qué es una falacia? Todos los narcotraficantes que han sido condenados en los Estados Unidos han traído inversiones a Honduras. De hecho, el Estado de Honduras les ha expropiado precisamente porque esa inversión estaba manchada de crimen. Entonces, decir que cualquier inversión nos va a sacar de la pobreza no es cierto. Sobre todo si esa inversión está por encima de la Constitución de la República o es producto del narcotráfico. Esto es lo primero que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir es que el artículo 19, vea que yo siempre apelo a la Constitución de la República. El artículo 19 establece que ninguna autoridad hondureña puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones, las sedes, que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria. La responsabilidad en este caso de quienes hicieron es imprescriptible. Artículo 19 de la Constitución de la República. No hay duda que esta acción de Próspera, no hay duda que esta carta de los congresistas y un senador de los Estados Unidos es una forma más de imperialismo jurídico por parte de quienes están promoviendo esta acción contra el Estado de Honduras. Y deben de someterse a las reglas, a las nuevas reglas en materia de inversión, promoción y atracción. Ustedes quieren seguir jugando con las reglas impuestas en la ley de las sedes, que ya está derogada. No, pero está entonces, vigente. Tiene que apegarse porque hay mecanismos, por ejemplo, en el tema aduanero. Ustedes lo que quieren es, conforme al artículo 29, ahí tiene un régimen fiscal independiente. Tienen que adaptarse a las reglas de la administración aduanera. Antes de ir con el ministro Benítez,
ahí lo que él dice, ¿está vigente la ley de las sedes o ya la derogaron? Es que se derogó, pero está vigente. Ahí dice el artículo 45 de la ley, de ocurrir la derogatoria de esta ley orgánica, la misma permanecerá en vigencia por el periodo establecido en el contrato de estabilidad jurídica. Es decir, ¿usted dice que son cuántos años? son 50 años de garantizados. Bueno, no es concesión, es que es una garantía que se le da, una garantía de estabilidad jurídica. Pero tiene que respetarla, le gusta o no, la tiene que respetar, la ley. La ley de Próspera es una ley secundaria, esta es la ley primaria. No, y el tratado si nosotros internacional, en el Congreso Nacional, si nosotros en el Congreso dijimos que lo que hicieron los congresos pasados es un acto inconstitucional que constituye delito de traición a la patria y a que además es imprescriptible y dejamos sin lugar y efecto el establecimiento de la sede, por consecuencia, por imperativo categórico jurídico, las normas secundarias quedan también. Sí, hay el Tratado Internacional y el CAFTA. Deme un minuto. El ministro Milton Benítez, buenos días. Buenos días, Raúl, y a los panelistas y al pueblo hondureño. Creo que Colindres es como escuchar a Juan Orlando Hernández. Fíjese que es algo como temerario cuando yo quiero invitar yo envié a producción una fotografía para que el pueblo hondureño pueda, y también aquellos entrecomillados inversionistas puedan ver quién fue quien ratificó esa ley. Tal vez nos ayuda a producción ahí con la fotografía que le envié, porque los pueblos que pretendemos estar sometidos al olvido de una narcodictadura cuyos capitales ensangrentados, chorreando lodo y sangre, son los que ostentan tanto aquellos que estaban vendiendo a pedazos el país como los que lo estaban comprando. Mire, Colindres, el señor Cardona está fugado, está en Nicaragua. Leonel Ayala anda fugado. El señor Eval Díaz de la CAM, del Comité para las Mejores Prácticas, anda fugado. Lo que nos ha gobernado es una organización criminal. Ahora, yo le diría a Guillermo Hueso y a muchos coprófagos que envíen personas o que utilicen argumentos más sólidos para que les digan al país que le están atrasando su desarrollo, que no le quieren aplicar una ley en el Congreso Nacional de Justicia Tributaria que deja de percibir el pueblo 10.000 millones de lempiras. Eso es inversión. Usted sabe, Colindres, que el 90% de la inversión en Honduras la hace el que abre una peluquería, el que abre un taller de zapatería, que solo el 10% y que no paga impuestos viene de afuera. Si aquí Juan Orlando y ustedes dejaron a Honduras exportando solo dos productos, seres humanos y cocaína. Y termino con esto porque creo que no soporta ni el más mínimo argumento, es generarle un pleonasmo a un tema tan sencillo. Y por favor pido nuevamente la foto. Ese señor que está esperando sentencia en Nueva York, y yo le pido que usted tenga los dedos de frente, voltea a ver a ese señor de chumpa azul, Colindres, porque yo creo que usted estaría junto a unos criminales que se roban el dinero en Honduras con urgencia de un psiquiatra. Ese señor que está ahí encadenado de pies y manos habló de empleo, de desarrollo, hizo de Honduras una marca país. Ahora la presidenta Xiomara Castro determinó que Honduras no se cede y punto. Yo le agradezco a los compañeros panelistas, les admiro esa enorme tolerancia, porque yo creo de que Juan Orlando Hernández ahorita ya ni cuenta se da si no tiene para pagar ni la defensa. Entonces, el pueblo hondureño debe entender que esta gente lo único que está haciendo es un juego político para que no continúen proyectos que van en función de recuperar el país de ese saqueo que se robaron ENE, se robaron Hondutel, se robaron los ríos, se robaron las cuencas. Juan Orlando Hernández no solo esa legislatura criminal hizo, también instituyó una sala constitucional para darle continuidad a un régimen dictatorial, saqueador.
Y esas fortunas improductivas hoy son las que tienen al 65% de la población en línea de pobreza. Colindres, usted sabe, con ese discursillo, que 4 millones de hondureños mañana no van a comer por culpa de ustedes. Son responsables y notarios del fracaso de este país. Y si no, que Barrios me diga si en San Pedro Sula, el enclave de la maquila solo beneficia a los que han explotado nuestro pueblo. La gente trabaja encadenada. Entonces yo creo que esto ya no es ni de debatir con un muchacho de esto. Yo le invito a Guillermo Wilson, salga, que llegue Víctor Wilson, y lo invito a que hagamos un debate público y que también nos explique sobre el lavado de activos en el que está metido Víctor Wilson. Y le voy a sugerir algo, Colindre. Visite la página del perroamarillo.news. Nosotros ahí tenemos colgado un video donde fueron a expropiar y la señora Vanessa Good, en defensa en Crossy Rock, lo tuvo que bajar de una tarima cuando les estaba leyendo la carta de expropiación en Isla de Roatán. Y está mintiendo. No, lo claro invito. Que sí, está Ahora, mintiendo. Nunca se ha amenazado y nunca se ha expropiado a nadie. Colindre, los que expropian son los socialistas, amigo. Los que expropian son los socialistas, que no les importa Colindre, la inversión, no les importa el capital, solo les importa esa ambición de poder y replicar modelos absurdos y ridículos como el de Nicaragua, el de Venezuela, el de Cuba, que son sus grandes amigos. Ustedes no tienen convicción democrática. Ustedes la han entregado. Oigan, de las mejores prácticas, su colega allí en la Junta Directiva está en Nicaragua. Yo era opositor de Hernández, y usted lo sabe. Yo me opuse a la reelección, me opuse a las medidas administrativas, tributarias. Yo estaba en contra de ese gobierno. Pero si estaba en contra del gobierno, no tengo una visión destructiva. ¿Quién legisló sobre las sedes? Señor, la gente ocupa comer. Tenemos gobiernos corruptos, tenemos gobiernos que son la riata y aún así ocupamos traer inversión para comer. Sí, entonces, el gobierno de Juan Orlando es la riata. Y fue también, un gobierno. Óigame, hay escasez de divisas, hay apagones de energía eléctrica. Óigame, quitaron ¿Qué es este gobierno, abogado Colindres? No, es incompetente. Usted que es autoridad hondureña le dice al gobierno que es incompetente. Es la riata, claro, le dijo usted. Está destruyendo. Una falta de respeto. Oye, ¿cómo va a estar expropiando inversiones? Lo que es una falta de respeto al estamento jurídico. Lo que es una falta de respeto ilegal, que un grupo internacional de norteamericanos quiera apropiarse de las tierras de Honduras, como lo han hecho con ese imperialismo en todo el mundo. El Fondo de Eso es un irrespeto. El Fondo Soberano de Inversión de Noruega también tiene demandado al Estado por expropiación. De Noruega tiene demandado al Estado por expropiación. O sea, a las empresas de energía. Deme un minuto, despido al ministro. Colindre, le voy a decir algo, mire, Colindre, ojalá que esté cobrándoles una suma bastante onerosa, porque defenderla. ¿Y usted cuánto está cobrando? Es completamente imposible. Y le voy a proponer algo. Yo renuncio a mi cargo de ministro si no está el video donde yo le compruebo, permítame, pues no se comporte como... Ese video no era una expropiación, señor. Yo sé que usted tiene ese video y ese no era una expropiación. Yo tengo el video completo y con todo gusto desmentimos lo que usted tiene posteado en esa página. Lo conoce. Claro que conozco ese video, pero usted solo comparte una pequeña parte porque es parte de una campaña de desinformación que usted tiene montada. Mire, señor, yo no... Nosotros respetamos la propiedad privada, eso es lo que nos caracteriza. El respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada, el respeto a la libertad comercial, a la libertad individual, que eso es antagónico a todo lo que ustedes representan. No, con esto yo dejo de seguir el foro. Solo le hago una pregunta, Colindre. ¿Qué siente usted cuando mira la fotografía? ¿Me puede dar producción, Raúl? ¿Qué siente usted cuando vea la fotografía? No, aplicación de justicia. Eso es lo que siento, aplicación de justicia. Digo, pucha, qué lamentable. Ojalá podamos ver la aplicación de justicia aquí en el país, ¿verdad? Ojalá que se le respete el debido proceso, ojalá que se le aplique la justicia, ojalá que se evalúen los hechos concretos del caso. Déjeme hablar. Y hay un montón. Permítame, mire, ¿no cree usted que con la mínima inteligencia del primate, cuando el fundador de esa sede está preso por narcotráfico y por organización criminal? Que no es el fundador, no es el fundador, señor. Oíme, hay 128 diputados en el Congreso Nacional. A Arones y a todo el pueblo hondureño, y ese es el tipo de oposición que hay, una oposición sin argumentos, pero capaces de una manera psicodélica de seguir enredando un camino que ya está trazado.
y no es un par de empresarios criminales que van a parar el proceso de refundación. Pasen buenos días. Buenos días. Permítanme, voy a hacer una pausa, no nos cambie un momento, seguimos con el debate de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Señor Arones. No, mi respeto para el abogado Colín, No, la claro, primera oportunidad que tenemos de compartir, pero ese respeto que le he manifestado creo que se ha perdido, porque es insólito lo que usted ha dicho, una falta de respeto a la máxima autoridad, se ha referido de una forma muy derogatoria, con un fundamento que es cuestionable, un fundamento legal que ya sabemos y lo ha apoyado el abogado Barrios en el sentido de que la creación de la sede desde su nacimiento es una aberración total que viola la soberanía, no lo vamos a repetir, pero lo que tienen que hacer, si han generado compromisos de inversión, pues que se adapten a las nuevas reglas del juego. Entonces yo me imagino que tiene grandes presiones de parte de esos inversionistas a que se cumplan parte de los compromisos que están supuestamente fundamentados en esa ley de las sedes, y tendrán que buscar los mecanismos. El artículo 29 de la ley de la sede, usted lo sabe muy bien, habla de la independencia de un sistema fiscal dentro de la sede. Entonces ahí entra el tema aduanero. Yo lo Entonces usted lo administra. Entonces ustedes tendrán que adaptarse a las reglamentaciones y a las reglamentaciones de la ley aduanera y al sistema aduanero hondureño. Tendrán que buscar los mecanismos. Tendrán que buscar los mecanismos. Ahora, mire, yo veo que su valentía se fundamenta más en el apoyo que se ha manifestado por parte de los congresistas. Y me parece que es un juego sucio contra un país. Mire, pero yo le voy a decir algo. Contra un país tan pobre no se puede. Eso es un atentado contra la soberanía de Honduras, porque nosotros, como hondureños, a través de un presidente electo, podemos tomar las decisiones que nosotros queramos dentro de nuestro país. Tiene que respetar la ley. No, si es que aquí pero mire, entonces yo creo que ese apoyo de esos congresistas le da esa fuerza de argumentación, pero le voy a decir, no van a llegar a ningún lado. Las políticas de comercio y la búsqueda de nuevos mercados va a ayudar a compensar esa supuesta inversión americana que ya no quiere venir, pero por parte de la difamación. No, la estamos misma, trayendo por nosotros. parte de la difamación misma. Por la expropiación ilegal porque de este quienes gobierno. han promovido esa difamación son ustedes, y quienes están ahuyentando la inversión extranjera son ustedes a través. Solo, Óigame, mire, así no hay como divisas, la maquila, no hay divisas. Mire, ese régimen, hay así apagones como de la maquila, electricidad, el la régimen violencia y la criminalidad. Mire, si hubiera ganado el partido, más de 30.000 manzanas invadidas, el Partido Nacional, 6 demandas en el CIADI, por favor. Óigame, si se iban a convertir en paraísos fiscales y lavado de activos. Mire, la sede por eso solo es que es la una Comisión parte de de un Banca aplica problema más grande simplemente que la hay en ley el de país lavado de ahorita. activos y ¿De no qué está sabemos si hay hablando? capitales legítimos. Y No, usted mismo señor, ha manifestado no, que, señor. mire, los mismos grupos económicos y que han atentado prácticamente contra el Estado de Derecho y que fueron partícipes en el golpe de Estado, ahora se han enriquecido más, pero a costa de los contratos, a costa de fideicomisos. Ya sabemos quiénes son, y son los mismos grupos económicos que están invirtiendo en las sedes, y son los mismos que hicieron y financiaron, me imagino yo, el lobby allá para que estos congresistas se manifestaran, pero eso no les va a funcionar. Gracias a Dios, la política comercial y la política exterior, yo hablo como economista independiente, se está orientando a buscar nuevos mercados. Entonces, adáptense a las nuevas reglas del juego, o hay argumentaciones jurídicas, pero le digo que en forma responsable yo estoy seguro que el gobierno de Xiomara Castro va a apoyar esas inversiones que ya llegaron. No las está expropiando. No hay expropiación, no hay expropiación directa. Las quita no hay expropiación directa, del señor. sistema No financiero. hay expropiación directa, y eso ya No quedó importa, claro. pero está afectando la inversión, está incumpliendo la ley, está respetando las garantías, no respetan las Pero compras es que exentas, ustedes no cayeron permiten en un acceso al romance. sistema financiero, Mire, pero usted le quita podía- las aduanas, usted podía percibir- monta campañas de desprestigio contra Usted los podía percibir inversionistas. el nivel de corrupción del gobierno de Juan Orlando Y ni siquiera Hernández, se defienden y entonces en- tenían que en tomar juicio. prudencia en dar esos, en caer en esos compromisos con esas inversiones. Ahora están pagando las consecuencias y tienen esa presión tan grande. Mire, Doctor. afortunadamente
con el gobierno de Xiomara Castro, no solamente hemos recuperado el gobierno de la soberanía, el gobierno de los ciudadanos y las ciudadanas, hemos recuperado el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está conformado por 4 elementos. El primer elemento del Estado de Derecho es el imperio de la Constitución de la República. Y en la Constitución de la República se establece artículos que el constituyente se reservó y que se les denomina pétreo. Y entre ellos le prohibió a los poderes constituidos, llámese Congreso Nacional, llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Judicial, poder entregar y hacer concesiones o tratados donde se lesione la integridad territorial, se lesione el ejercicio de la soberanía y se lesione, digamos, las limitaciones que están en el artículo 107 con respecto a la adquisición de bienes territoriales de grupos extranjeros como el Grupo Próspera. Frente a ese imperialismo jurídico del Grupo Próspera, frente al imperialismo jurídico de estos congresistas de los Estados Unidos, nosotros y el gobierno de Xiomara Castro y el Congreso Nacional va a responder con más Estado de Derecho, va a responder con más ejercicio de la soberanía, vamos a responder con la Constitución de la República. Nuestras autoridades simplemente están haciendo lo que establece la Constitución de la República. Las sedes son inconstitucionales, han sido declarados inconstitucionales por el Congreso Nacional de la República y más bien somos respetuosos de las inversiones extranjeras. Y en el caso de Próspera, los invitamos a llegar a un acuerdo amistoso con la Procuraduría General de la República en vista de que cuando hicieron esa inversión, lo primero que tuvieron que haberle dicho a sus abogados, estamos invirtiendo, violando la Constitución de un país soberano. Hay riesgos. Un abogado serio debió haberle advertido a los inversionistas norteamericanos de Próspera que estaban violando la Constitución de la República de Honduras. Y ahí están los resultados. Ahí tenemos al principal promotor de esa ley, a la persona que destituyó a la Corte Suprema de Justicia, que le dijo que era inconstitucional inicialmente esa ley, a la persona que siguió siendo presidente más allá y violando el mismo artículo que violaron para la creación de la sede. Ahí lo tenemos, sentado en el banquillo de los acusados. Así que a los empresarios de Próspera, a los empresarios inversionistas norteamericanos, no se sienten a la par del banquillo de los acusados de este señor que está en Nueva York. Sí, bueno, mire, aquí se han expresado muchísimas opiniones, ¿verdad? Todos respetamos nuestro derecho a la opinión, pero el texto de las leyes es claro y tiene que respetarse. La Constitución de la República, en su artículo 329, establece claramente cuáles son las facultades de las sedes, establece que las sedes se constituyen porque hay un reconocimiento institucional por parte del Estado de que ha sido incapaz de sacar al país de la pobreza. Eso el propio Estado lo reconoce, y entonces permitió un esquema de descentralización en el que a través de las sedes podemos crear gobiernos locales que ejercen las facultades de gobernanza que tradicionalmente ha ejercido el gobierno nacional, y gracias a ese régimen especial hemos creado condiciones favorables a la inversión en Honduras. Gracias a ese régimen especial hemos atraído decenas de millones de dólares de inversión, hemos generado miles de empleos, tenemos inversiones en el sector turismo, en el sector de bienes raíces, en el sector de servicios médicos, en el sector de exportación de servicios. Queremos traer más inversiones de manufactura, pero el gobierno no nos deja porque ilegalmente se rehúsa a colocar puestos aduaneros. Entonces, gracias a ese régimen se ha logrado traer inversión, y gracias a esa inversión se ha logrado generar empleo, y lo que ocupamos, reitero, es atraer de 70.000 a más de 100.000 millones de dólares de inversión para poder sacar el país de la pobreza. Y para poder lograrlo es importantísimo que se respete el Estado de Derecho y que se respeten las garantías que se le dan a los inversionistas. Nadie va a venir a invertir al país si usted lo invita, le da condiciones y luego viene otro gobierno y se las quita.
Eso es una expropiación, eso es una expropiación ilegal y eso es lo que está haciendo este gobierno y por eso tiene tantos reclamos, pero el compromiso de los inversionistas y el mío personal como representante de Próspera Sede es que si el gobierno se apega a un principio elemental del Estado de Derecho como es la no retroactividad de la ley y no ejecutar este tipo de acciones ilegales, nuestro compromiso es seguir invirtiendo, seguir generando oportunidad y si tenemos que discutir potenciales cambios al régimen, adecuarlo a algo que todos nos sintamos cómodos, con todo el gusto del mundo, pero no es a la fuerza. Hay una garantía de estabilidad legal que el gobierno debe respetar y no es mediante amenazas ni expropiaciones que nos va a obligar a meternos a otro régimen que no compite, pero ni en Centroamérica. Abogado, la irretroactividad de la ley solamente es un principio en materia penal, pero no en materia constitucional. Explíquenme algo. No, ustedes no se rigen por este gobierno, sino por su propia ley. Nosotros estamos sujetos, tenemos un ámbito... Pero en este momento ustedes no se rigen por el gobierno, sino por sus propias leyes. Estamos sujetos al gobierno nacional y a la Constitución de la República en las materias que expresamente establece el artículo 329, que es en temas de defensa nacional, es en temas de relaciones exteriores, en temas electorales, en temas de aplicación de justicia. Y fuera de ese ámbito de cosas en las que estamos sujetos al gobierno nacional, en efecto tenemos autonomía y gracias a esa autonomía hemos creado condiciones legales e institucionales favorables que nos han permitido atraer decenas de millones de dólares de inversión y generar oportunidad principalmente en Roatán y La Ceiba, que es donde estamos establecidos. 120 millones dijo, ¿verdad, abogado? Está en Soloma. 120 millones. 120 millones, aquí lo apunté yo. Sí, más de 120 millones, sí. ¿Cuánto? Sí, ¿Cuánto más? Rectificamos esa. 120 millones, dijo usted. Sí, más de 120 millones. Fíjese no tengo la cifra exacta porque yo soy secretario técnico de Próspera Sede. En 3 años, los microempresarios... yo tengo que sumar, desde todos los diferentes grupos, tenemos más de 140 empresas que están establecidas y uno tiene que hacer un esfuerzo de tracking de las inversiones. En 3 años, los microempresarios y medianos empresarios, licenciado, de este país han invertido 2.300 millones de lempiras en este país. Que no tienen exoneraciones fiscales, que no tienen independencia fiscal, que no tienen ese régimen. Correcto. Es decir, que nuestros micros y medianos empresarios invierten más en Honduras sin ninguna prebenda, sin ventaja fiscal. Es que no es una competencia, señor. No es una competencia y le recuerdo que el 80% de la economía es informal. Entonces, es decir, la mayor parte de la economía hondureña es informal y ahí hay gente en el sector informal que está invirtiendo, que está trabajando, que está generando oportunidades. Y aquí hay un esfuerzo total. ¿Sigue trayendo capitales nuevos en base a la ley de la sede de ustedes? Fíjese que en efecto hay inversiones en el régimen sede al día de hoy. Usted está creando una bomba de tiempo porque sabe que este modelo va a fracasar. Este modelo es ilegal. No va a fracasar. No va a fracasar. Se ha implementado en Emiratos Árabes Unidos. ¿Sabe en qué debe enfocarse? Y nosotros le hemos aplicado exitosamente. En cómo ajustar la operatividad y las inversiones de todas estas empresas a las nuevas reglas. Bueno, a las nuevas reglas del juego. Voy a que me aclaren algo. Prosperaje lo que ellos quieren. Dentro de la ley, por eso, ellos hacen lo que ellos quieren. Es que tenemos derechos legales y los vamos a ejecutar. Y mire, yo como abogado, uno no puede esperar que el derecho de respeto, uno tiene que hacerlo respetar. Que está hablando ¿cómo es que derogaron esa sede? Es que el artículo 329, que le dio vida a la sede, que es el artículo que él establece como fuente de todas esas inconstitucionalidades, no ilegalidades, porque la ilegalidad es cuando se refiere a la ley, pero es que la Constitución está por encima de la ley. Esto hay que establecerlo. La pirámide jurídica. Entonces... Es que, abogado, aclaren los dos, pero el abogado Colindres aquí está diciendo que no, que ellos están haciendo lo que ellos creen nuestro derecho legal, que es el derecho de ellos. Claro, o sea que la sede, ahí está. No, mire, la sede sigue operando. Él es el administrador técnico. A mí me parece que está hablando de es ilegal. Gobernador. A mí me parece, el gobernador. A mí me parece que estamos hablando con un representante de un estado. Pero del siglo pasado, como los enclaves. No parece. Señor, él ha hablado como el representante del estado y usted que es de un estado. Autoridad, dijo. Yo soy el representante de Próspera Sede, el secretario técnico, porque la gobernanza funciona. Ese es el cargo, secretario técnico, pero es como
como el alcalde o gobernador de la zona. ¿Estás escuchando? Entonces, yo, nombrado Sí, por sí. el Estado de Honduras. Nombrado por el Batán. Estado de Honduras, Ay, entonces. por un comité que nombró el presidente Actuando como que ratificó el Congreso fuera Nacional. un estado dentro de otro estado. Es un gobierno local con un ámbito de autonomía delimitado constitucionalmente, No, como pues, sucede lo dice la en ley. muchos otros Sí, países la del mundo. autonomía, como una autonomía municipal, pues. Sí, un poquito más amplia, Más por amplia. la Constitución lo otorgado. Pues, ¿Cuándo en la- comenzó oiga, a ¿cómo funcionar En el Prosper? 2020. En el Entonces, 2020 comenzó a operar. Desde antes habían los pero el comité técnico preoperativa. que usted está comenzó a operar ¿cuándo? Eso fue hace 4 o 5 años, después del 2020. No, a ver. Después del 2020. Próspera Sede empezó a operar En el 2020. y Exacto. yo me integré como secretario técnico el 28 de enero del 2022. Sí. Por eso. Entonces, es decir, quien los juramentó fue este señor que está sentado. Pero como esto va más criminal. allá. Sí, abogado, no, esto por va más allá. supuesto, Mire, este no, es un por tema de supuesto. injerencia política extranjera. Se lo digo Mire, como economista independiente. Creo que es un tema de generar Sí, oportunidades yo en creo el que, país. No, y este no es un tema de destruirlas. injerencia porque estamos hablando de un grupo de congresistas y senadores que emiten una opinión. Es que imperialismo tienen jurídico. Imperialismo jurídico. Es imperialismo Es ahí jurídico. el tratado. No hay que respetar los tratados con Estados Unidos. Pero yo le Hay cité, que yo le O sea, revisarlo. abogado, usted es diputado. Si alguien está violando los derechos de un ciudadano hondureño al extranjero, usted no se va a pronunciar a favor. Dígame, Usted Claro, por bueno, supuesto. lo mismo están haciendo los ¿cuál es la congresistas proporción? estadounidenses. ¿Cuál es la Pero proporción de ninguno- capital americano en Próspera en relación al resto del origen de capital? No, es predominante, más del 80 o 90%. ahí está. o sea. Pero Ahí es que está. mire, lo van a está defender, bien. lo van a Y defender que- a capa y está. Por eso decía es yo parte del mismo pero imperialismo. que los La argumentos defensa del abogado capital Molina- americano. Los principales, la mayoría de los ejecutivos Mire. y casi todos los emploados son hondureños. Mire, Digo, ellos qué van a cosa llegar más al bella extremo bajo argumentaciones a traer inclusive que no capital tienen ninguna base extranjero legal y para emplear jurídica. hondureños. Y jurídica, porque No, su no fundamento entiendo es ese, el cómo estamos apoyo, en contra de eso. de este grupo de senadores y esto Mire, fue canalizado a través yo de la por embajada eso- americana. Y yo por eso le No, no hay decía duda. al abogado Colindre, y no es una cuestión personal, y él lo sabe, tiene mi aprecio personal, pero no Igualmente. mi aprecio profesional, en el sentido de que sus observaciones, sus alegatos son falaces. ¿Por qué? Porque él se ciñe a decir que tiene un mandato a partir del artículo 329 de la Constitución que le da vida a las sedes. Pero es que el artículo 374 establece, la facultad del soberano de decirle a los gobiernos constituidos o a los poderes constituidos, en este caso al Congreso Nacional, que no podía hacer esa reforma constitucional porque estaba reservada al constituyente. O sea, aquí no es una cuestión de capricho, ¿verdad? Sino Pero que esa es una opinión. ninguna inversión privada del exterior puede venir a invertir capital más allá de lo establecido en la Constitución de la República. Sí, es que la Los Constitución abogados ampara. de Próspera debieron haberle dicho, primero, mire, nosotros queremos hacer una inversión en base al artículo 329 que le han dado. Cualquier abogado serio de este país debió haberle dicho a los inversionistas, no invierta, porque Pero, a ver. esa reforma es totalmente inconstitucional. Y cuando llegue un gobierno democrático, legítimo, que respete el Estado de Derecho y donde impere la Constitución, ese artículo 300 va a ser declarado inconstitucional. Eso es lo que está pasando el día de Todo hoy. inversionista se expone a riesgo y mide los riesgos antes de hacer una inversión, antes de colocar su capital, Pero mire, esa pero es no una midieron opinión. el riesgo jurídico. Y bien Claro lo que lo conocí. medimos, y por No eso lo se midieron, establecieron las garantías de estabilidad legal no lo por midieron 50 porque- años. Pero es que vamos entonces al tema moral que hasta decía el propio Virgilio gobierno Padilla. lo Vamos al reconoce tema moral. los derechos La adquiridos en la ley figura de de la justicia sede tributaria. es una figura aberrante y corrupta desde un inicio porque no buscaba en realidad generar riqueza y generar beneficios, sino Sí le que hemos generado. a la población en general. No, señor, ¿sabe Claro por que qué? le hemos generado. No, Hay porque mire, tiene su propio régimen miles de tributario. empleos, La estamos población, atrayendo millones de dólares de imagínense inversión, que la población, a pesar de los esfuerzos imagínense los ilegales de derechos expropiación, individuales iban a nosotros estar seguimos adelante. sometidos a la ley orgánica y a otras reglamentaciones internas de la sede. No. Hasta ese punto Fíjense que llegaba. el argumento del abogado Colindres decía que era de baja
densidad poblacional ahí donde Lo está. es de baja densidad poblacional. Roatán no es de baja densidad. Es que no estoy hablando de Roatán, estoy hablando de los inmuebles incorporados al régimen sede. Los inmuebles incorporados al régimen sede son todos de baja densidad poblacional, tal como lo prevé la ley. Roatán no, en Roatán no. Y el Instituto Nacional de Estadística lo establece. Era una jungla, no había nadie. El Instituto Nacional de Estadística le establece que siempre y cuando ¿Cómo una terreno jungla, haya Roatán menos- era una jungla? Es que no estoy hablando de Roatán, estoy hablando de los predios, de los inmuebles. Son ¿Y dónde 6 están los predios? en Roatán, pero adentro de los predios era jungla. Y alrededor también, todo lo que había ahí era jungla. Entonces, eso se incorporó. Mire, estamos se han hablando de desplegado Roatán, millones de dólares de inversión. diferente al que yo de verdad No, es yo que sé estamos no hablando conoce. No, yo sé que no conoces aparte de Roatán, pero Roatán tiene muchas junglas, le cuento. No sé si es que solo va a West End o West Bay, donde están los hoteles, pero el resto de Roatán hay muchísimas junglas, hay muchísimos terrenos que están disponibles. Y nosotros lo que estamos introduciendo, ya que tocamos el tema de Roatán, es las construcciones verticales, que creemos que es mucho más sostenible desde la perspectiva ambiental, porque podemos tener una mayor densidad poblacional en un espacio más pequeño, tal cual ha sucedido en la isla de Hong Kong, que tiene casi el mismo tamaño de Roatán, 80 y tantos kilómetros cuadrados, y viven millones de personas en Hong Kong y solo utilizan el 30% de la isla. Entonces, gracias al régimen especial de Próspera Sede, hemos hecho cambios en la normativa urbanística que nos permiten construir hacia arriba edificaciones verticales y de esa forma ir protegiendo la isla para seguir captando más población, más inversión, más empleo, más oportunidad, sin tener que ir afectando la isla a lo ancho. Entonces, esos son otros beneficios que estamos trayendo y nos sentimos sumamente orgullosos y lo invito que nos visite, pues. Yo me siento sumamente orgulloso de lo que hemos logrado. Que no solo vaya a los hoteles. No lo vaya. No, bienvenido, sí, ya va a ver que ahí era jungla, pero está bien bonito, ya lo tenemos bien lindo. La torre más alta fuera de Tegucigalpa y Roatán, miles de empleados, decenas de millones de dólares de inversión, garantías de estabilidad jurídica, régimen fiscal competitivo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de la sede? ¿Sabe qué es lo es que estamos blindados de la corrupción? ¿Sabe por qué? Porque yo como abogado, yo he visto corrupción en las municipalidades, y lo digo, en el gobierno anterior en la municipalidad de San Pedro Sula, viera cuántos clientes les pidieron soborno. O sea, una cuestión exagerada de sobornos en la municipalidad de la administración anterior de San Pedro Sula, era espantosísimo. Lo he visto también en la Fiscalía, lo he visto en el Poder Judicial, lo he visto en Secretarías de Estado de Ambiente y de Control Sanitario. Y en general todos sabemos, y los que hacen negocios, y en varias otras municipalidades. ¿Y hay corrupción en este gobierno? Yo, mire, como estoy en la sede, ya no me doy cuenta porque no estoy atendiendo a los clientes con las diferentes instituciones. Pero creo que es corrupción no respetar los derechos de los, pero mire, de los inversionistas. pero nacieron corrupto, le acaba de decir al gobierno, este hombre. Pero déjeme explicar, solo para terminar el argumento. Nosotros, como tenemos el ámbito de autonomía, pueden venir los inversionistas y nosotros estamos autorizados a darle todos los permisos y licencias necesarios para viabilizar su inversión. Entonces, si un inversionista viene a Honduras, ay, pero es que Honduras es corrupto. Bueno, señor, se puede venir a Próspera Sede, que está siempre en Honduras, y ahí hay una administración Honduras es local. corrupto, pero Próspera no. Es que estamos blindados de la corrupción. No, pero mire, ese blindaje de la corrupción, y uno de los miembros es Evaldías, que está fugado por corrupto en Nicaragua. Y está blindado de la corrupción. Él no tiene, forma parte del comité. Sí, pero es un órgano controlador, él no administra, él no autoriza empresas. Pero no estaba, supervisa pero muy empresas. blindados no estaban, porque el máximo corrupto está exiliado en Nicaragua. Bueno, ¿y cuántos corruptos? Porque se robó dinero público de este país. Y usted no tiene cuántos colegas suyos en el Congreso Nacional. Pero mire, estamos hablando de Próspera, estamos hablando, fíjate, cuando usted argumenta con otra cosa, quiere decir que ya no tiene argumentos para hablar de la sede. Hay un problema en Honduras, y es que hay corrupción ahorita, y ha habido corrupción antes, y ese es un problema. Entonces, las sedes, al tener autonomía, están blindadas de esa corrupción, porque podemos emitir los permisos y licencias para viabilizar la inversión sin que nadie le pida una ¿Evaldías forma parte del comité, sí o no? Fue nombrado por el presidente Lobo. ¿Forma parte, sí o no? Pues, le estoy diciendo, fue nombrado por el presidente Lobo y ratificado por el Congreso Nacional. Nosotros no lo nombramos. ¿Quién presidía el Congreso Nacional? En ese entonces, creo que fue en un periodo de vacaciones, pero sí, el presidente Hernández. Pero había otro. Señor que está por corrupto también. Sí, en ese momento había otro presidente porque el otro estaba en campaña. Pero óigame.
Bueno. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Claro, no, tiene no nada tiene que nada ver. que ver. Tiene que ver. No, porque porque esa figura nació para ser corrupta. Claro. Y el origen No, de los señor. capitales, mire, yo no, O sea que no si puedo le hacer descubre- una afirmación. si le descubre yo un no acto puedo de afirmar, corrupción, pero usted dice perdón. que está exento de la corrupción y el origen de los capitales. ¿Y por qué cree que la comisión, no estoy afirmando porque usted mismo lo dijo, que la comisión de banca le por ha revanchismo bloqueado? político, No porque es por son- revanchismo claro, político, porque son está personas aplicando con la ley de ideología lavado de activos, el empobrecedora. orígenes de los capitales, Mire, la no, señor. legitimidad. Mire, no, señor. afortunadamente- Mire, todos los gobiernos mire, de Honduras han tenido corrupción. ¿Cómo va a invalidar las Mire, inversiones y los regímenes? orígenes de capitales de solo fondos porque- públicos. ¿Sabe usted cómo fueron saqueados los fondos públicos? ¿Cuál fue el mecanismo por excelencia? No, pero nosotros no Fideicomisos. tenemos fondos públicos. ¿Cuántos Todo ha fondos de sido los inversión fideicomisos privada. habrán llegado ya posiblemente, porque no puedo hacer No, una afirmación, nada, nosotros ¿verdad? tenemos cero ¿Cuántos? financiamiento público. Entonces, la corrupción va por fondos públicos, Tenemos fondos de cero lavado financiamiento por público, terrorismo todo es o un lavado de financiamiento activos por privado narcotráfico. de inversionistas y empresarios hondureños, estadounidenses, de Guatemala, de Alemania. Bueno, Permítame, la abogada Araceli Leiva, desde la Ceiba. Abogada, buenos días. Sí, muy buenos días. Saludar al señor Arone, al diputado Barrios y al abogado Colindres. Mire, en realidad lo que mal se concibe debe ser revisado. Así de simple, sin complicación. Creo que uno de los mayores desafíos del actual gobierno es, sin duda, atraer la inversión para que haya empleo. Uno de los mayores problemas que hay en el país lo grita la gente, aparte de toda la multiproblemática que hay, que toda desemboca en el Congreso, y por esos entuertos que realmente a veces se le ocurren a alguien, diseña algunas cosas y las somete y las venden como una panacea. Recuerdo muy bien que cuando se sometió ese tema al Congreso Nacional, hubieron muchas objeciones de muchos en el Congreso, porque incluso la concepción de las sedes dice ahí en determinados artículos que la concesionaria, o en este caso quienes tengan acceso, son dueños incluso de las aguas que están en ese terreno, es decir, las subterráneas, y si hubiera petróleo ahí, incluso de eso. Pero una de las cosas más polémicas por las cuales emitimos un voto en contra fue no porque no se quisiera que viniera la inversión, sino porque ya existían mecanismos en los cuales en Roatán han dado éxito y que se podían acoger a esos mecanismos de inversión. Esa es una. Y la otra es porque no ejercía jurisdicción la Corte Suprema de Justicia en esos entornos. Entonces estamos hablando de un sistema independiente incrustado en un Estado. Entonces, algo más parecido como Disney, ¿verdad? Que Disney operaba en la Florida de esa manera, es decir, tenía su propio mecanismo que lo autorregulaba. Pero sin embargo, hemos observado en los últimos 5 meses que eso desapareció. Incluso el Estado de la Florida desapareció totalmente eso y empezó a legislar. ¿Cuál es mi participación en este momento? Primero, decir que existen mecanismos para resolver las cosas, pero que debe de haber voluntad. Cuando hay cosas que definitivamente huelen mal, hay que revisarlas. Y en ese sentido, sin transgredir los derechos de quienes realmente lo reclaman, deben también acceder a ser revisados. Porque yo creo que cuando hablamos de prosperidad en un Estado, hablemos de prosperidad para todos. Este es un país de todos.
Este no es un país de líderes, ni del Partido Nacional, ni del Partido Liberal. Este es un país de todos, en los cuales podemos coexistir. Cuando yo veo estos debates se justifica mucho el hecho de que debamos de tener seguridad jurídica, que debamos tener menos criminalidad, que debamos de combatir la corrupción, entonces empecemos desde el inicio, revisemos las cosas. Si hay algo que está mal, simplemente lo malo está malo y lo bueno está bueno, no se le puede llamar de otra manera. Entonces yo creo que cuando en este momento estamos pasando por una crisis multifactorial, donde usted jala el hilo de un lado y le sale la problemática de otro, creo que es tiempo que incluso el Partido Liberal ha propuesto que realmente este tipo de cosas deban de acogerse a los regímenes existentes para no retroceder en algunos avances que hayan, pero también les hemos pedido a quienes de alguna manera tienen la decisión de que se sienten. Yo creo que la gente está harta de ver siempre la controversia, o sea, de que a cada solución le encontremos 100 problemas. Es al revés. A cada problema le tenemos que encontrar 100 soluciones. Y yo creo que si nos enmarcamos en el Estado de Derecho, si pasamos de un proceso de 14 años que venimos en una confrontación permanente casi cada 30 segundos en el país, y donde en Tegucigalpa es una caldera del diablo, donde unos tienen una posición y otra, y admitiéndolo así también, que es allí donde se toman muchas decisiones. Hoy, desde la costa norte, yo quiero decirles a ustedes, por favor, siéntense a dirimir. Y cuando hablo de dirimir, hablo de Próspera, de todos aquellos que bien intencionada o mala intencionadamente les hayan vendido una panacea, se sienten. Porque cuando uno quiere prosperidad, como dice Próspera, la queremos para todos. Y cuando desde el Congreso Nacional y se habla de que se quieren resolver las cosas, pues no, yo no conozco otra manera más que sentarse. Gracias. La abogada Araceli Leiva, que es miembro también del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Amílcar Bulnes, también está en la línea. Amílcar, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y a los distinguidos visitantes que tienes ahí en este momento. El Consejo Hondureño de la empresa privada se manifestó en varias posiciones totalmente en contra de lo que estaban haciendo, y también daba las salidas. Las salidas eran el respeto irrestricto a la Constitución de la República. Eso inclusive suscitó algunos malestares tan grandes como el que maneja una de las sedes en el sur, el señor Víctor Brinton, que ha sido más todavía presidente de la Cámara de Comercio de Choluteca, que con la influencia que tenían en ese momento con ese gobierno, quería quitarle los marchamos al COEP precisamente para que fueran destinados a fortalecer las diferentes necesidades que habían desde el punto de vista logístico, jurídico, etcétera, en las cámaras que iban a ser parte de las sedes. Curiosamente, ahora este gobierno también quiere quitarle los marchemos al COEP. En aquel momento era una sede, ahora en este momento es el gobierno, pero ese no es el tema. La empresa privada se opuso y se opone rotundamente a que se maneje de esa manera. Hay que llegar a acuerdos con el inversionista, pero hay una cosa más importante, Raúl: la seguridad jurídica. Si esto fue producto de un contubernio corrupto de las autoridades anteriores, hay una responsabilidad, yo diría que limitada, de los inversionistas, porque se supone que los tres poderes del Estado
de un Estado soberano como el de Honduras los autorizó a los que quisieran. Ahora yo creo que hay que resolverlo de tal forma que la seguridad jurídica del país no solamente quede fortalecida, sino que sea ejemplar. ¿En qué sentido? Yo creo que para resolver este problema se tiene que ir a los tribunales, definitivamente. El asunto es si Honduras gana esa demanda, ni cosa mejor. Hay que invitar a los inversionistas para que vengan, que miren que tuvimos la razón como la debemos de tener, pero si se pierde esa demanda, hay que castigar a los culpables. Es más, aún ganando la demanda, hay que castigar a los culpables. Ahí hay diputados que la aprobaron, ahí hay funcionarios públicos que la aprobaron, ahí hay magistrados que torcieron la ley para hacerlo, pero eso no se habla. Entonces yo creo que si vamos a hablar de seguridad jurídica, hay que hacerlo en su totalidad. El representante que está de la sede Próspera, pues él está haciendo un trabajo y lo hace muy bien, con mucho ímpetu, y él debe reconocer que hay un problema serio. La gente no quiso las sedes, no la quiere y no la va a querer. Entonces es el momento de arreglarlo y crear la verdadera seguridad jurídica que pasa por resolver esto por la vía de los tribunales de justicia, ya sean nacionales o internacionales, pero que también se castiguen los culpables. Entonces, sí vamos a hacer un ejemplo y se va a decir al inversionista extranjero, vayan a Honduras, porque ahí el funcionario público que cometió un error está en la cárcel y la paga. Los que están en la cárcel ahorita son hasta un mal ejemplo, los que no están en la cárcel. Esos son los ejemplos que debemos de tener. Al expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por tiempo nos vamos. Voy a iniciar la despedida con don Alejandro Arone, con comentarios finales y reflexiones sobre este debate que hemos tenido acá. Y la verdad me quedo, yo siento que él habla como que Próspera sigue ejerciendo, y como otro país, que ellos tienen su propio Estado. Bajo ataques, ¿verdad? Bajo ataques y restricciones, pero sí, claro, seguimos ejerciendo nuestros derechos legales. Sí, por favor. Es preocupante la posición. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que le diga la verdad? Aquí estoy sorprendido. Así es. Porque aquí está, él tiene su fundamento, pero él habla como aquí, que aquí dentro de Honduras está en otro estado. ¿Sabe cómo es eso? Sí, es que el Estado de Honduras me dio la Constitución, me da el derecho, la Constitución. Lo que usted maneja es exactamente, recordé cuando he estado en el Vaticano, esto es como el Vaticano lo que él tiene. Un Estado dentro de otro Estado. Sí. Amparado por la Constitución hondureña y por tratados internacionales ratificados por el Congreso. Es preocupante, y lo peor es que siguen generando compromisos con con nuevos inversionistas. Yo lo que propondría es una revisión a las inversiones existentes en Próspera y hacer una advertencia como gobierno y en base a la Constitución y a los poderes que puede ejercer, de manera de que Próspera comprenda de que se va a ejercer el Estado de Derecho, que si hay que ir a los tribunales, como decía el presidente del CODEP, vamos a ir a los tribunales, el gobierno va a ganar la demanda y eso va a fortalecer la seguridad jurídica, pero y también comentar que la carta de los congresistas es un caso de injerencia política en asuntos internos de otro Estado. Eso más bien lo que ha provocado, y si ustedes son cómplices en eso, lo que están haciendo es ahuyentando la inversión extranjera, y Próspera solo se enfoca las inversiones en un área geográfica y no en el resto del país. Por lo tanto, ustedes están actuando independientemente como un Estado dentro de otro Estado, e inclusive están desafiando la autoridad y continúan operando bajo reglas que sabemos que son inconstitucionales, ilegales, y esto va a traer más perjuicio a las propias empresas. Entonces, ustedes deben de advertir del riesgo jurídico en que se están metiendo esas nuevas inversiones. Entonces, a una revisión de las inversiones y ver cómo se pueden adaptar a las nuevas reglas del juego. Que lo comprendan, el mensaje debe ser contundente de parte del gobierno, cuáles son las nuevas reglas, cuáles son los mecanismos de mercado en los que van a operar, porque con la ley de justicia tributaria yo creo que hay bastantes espacios para garantizarles algún régimen especial de exoneraciones u otros beneficios que ellos, que seguro los han andado buscando.
Gracias, don Alejandro. Y buenos días al pueblo hondureño. Gracias, don Alejandro. Gracias a usted por la oportunidad. Abogado Jorge Colines, gracias por tu comparecencia esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Es un tema sumamente importante. Yo quisiera recalcar que gracias a las reformas constitucionales que habilitaron el régimen sede, pudimos crear espacios de prosperidad y oportunidad en Roatán y La Ceiba. Hemos atraído decenas de millones de dólares en inversión extranjera directa. Emprendedores nacionales y empresarios de Honduras también han participado y han generado más oportunidad. Y eso lo hemos hecho gracias al régimen sede. Yo creo que aquí no hay que despreciar el capital, ¿verdad? No hay que despreciar las oportunidades, es lo que más necesita Honduras. Podemos debatir si estamos o no de acuerdo en temas de políticas públicas, pero la verdad es que ya estas inversiones se han realizado, se están ejecutando y se han hecho bajo el amparo de la Constitución de la República, bajo contratos de estabilidad, bajo garantías de tratados internacionales, y entonces el Estado hondureño tiene una obligación constitucional y de derecho internacional de respetar la vigencia de Próspera Sede y el marco legal de las zonas de empleo y desarrollo económico por un periodo mínimo de 50 años. Esta es una obligación constitucional y de derecho internacional, que si Honduras no la respeta, y quiere a la fuerza pasar a los inversionistas a otro régimen, eso es constitutivo de una expropiación ilegal de inversiones, y por eso es que enfrentan demandas internacionales. Así es que yo llamo al gobierno de la República que cese en las actividades y acciones ilegales que ya ha ejecutado, como bloquearnos del sistema financiero, quitarnos el servicio banero, impedir que traigamos 25 millones de dólares de inversión a La Ceiba. Todo eso lo ha bloqueado el gobierno y todas esas son acciones ilegales. Así es que si el gobierno está realizando acciones ilegales de expropiación, por favor, sométanse al Estado de Derecho, respeten las garantías de los inversionistas, respeten el CAFTA, la Constitución, y permítanos seguir trabajando, que estamos generando oportunidad, estamos trayendo inversión, generando empleo y ayudando a sacar este país del hoyo en que ustedes lo tienen, pues, los políticos. Directo. Gracias, abogado. Bueno, primero agradecerle al abogado Colindres y al licenciado Alejandro Arón por este conversatorio. El Estado de Derecho implica el imperio de la Constitución de la República. Y en la Constitución de la República, en el artículo 2, se establece que la soberanía viene del pueblo. Y el pueblo, en el artículo 374, el soberano, estableció que ningún poder constituido, Congreso Nacional, Poder Judicial o Poder Ejecutivo, podía reformar la Constitución para establecer un régimen especial llamado Zonas Especiales de Desarrollo. En esa atribución constitucional soberana, el Congreso Nacional de la República el año pasado dijimos que ese artículo 329 que le da nacimiento a las sedes es un artículo totalmente inconstitucional. Vamos a ratificarlo este año, por lo tanto, próspero, y su nacimiento es un nacimiento jurídico inconstitucional. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro está abierto a las inversiones, a respetar la seguridad jurídica de esas inversiones, siempre y cuando se respete la Constitución de la República y las leyes secundarias. Es un gobierno legítimo el de la presidenta Xiomara Castro, y frente a ese imperialismo jurídico de esa carta de los congresistas de los Estados Unidos y de Próspera, Honduras no se cede. Gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan buen día.